tardes, queridos amigos, ¿cómo les va? Aquí estamos otro jueves 18 de junio de 2026, programa número 102 de Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Yancu, todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con todos los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación, tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitar. Es un grupo cerrado, pero que, agrupa a gente que le interesan los temas checo-argentinos, argentino-checos. También, para comunicarse con el programa, los invitamos a escribirnos a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito el mail, centroculturalcheco, todo con minúsculas seguido, @hotmail.com. Avisos parroquiales. Tengo que empezar con una noticia triste, dura, difícil, y es que el problema con la radio y la televisión checa continúan y me han comunicado que a partir del lunes los trabajadores de la radio checa y de la televisión checa van a la huelga. Esto es impensable, o era impensable unas semanas atrás, pero parece que no, el tema no avanza. Ustedes recuerdan, les voy a comentar para que entiendan, porque mucha gente se comunicó diciendo no terminamos de entender cuál es el problema. Existía una ley de medios donde, o sea, de ya muchísimos años, donde el financiamiento tanto de la radio checa como de la televisión checa venía o surgía de un aporte, de una tasa mínima que todos los ciudadanos aportaban. Cada ciudadano aportaba de sus ingresos un X dinero, muy poquito, pero que en la suma permitía que tanto la televisión como la radio checa fueran totalmente independientes. Hace unas semanas, un mes y pico, el gobierno actual presentó un proyecto de ley de medios donde modificaba el tema de la propuesta era que se dejara de cobrar esta tasa a los habitantes, al pueblo, y que el financiamiento vendría directamente del presupuesto del gobierno. Hubo varias interrogantes, entre ellos que en la nueva propuesta de ley de medios, o sea, una nueva ley, un texto nuevo de ley de medios, donde se cambiaba el financiamiento, como les dije, el capítulo que corresponde a Radio Praga Internacional simplemente fue eliminado, o sea, en ese proyecto. Esto quiere decir que quién iba a sustentar la radio que va a otros países, o sea, que nos comunica, entre ellos Radio Praga Español Internacional, y por otro lado habría un gran interrogante en cuanto a la independencia de los contenidos. Bueno, fue un tira y afloje con notas, con esto, pero finalmente este lunes pasado, lunes 15, se aprobó en el Congreso el texto de la nueva ley. En este texto el financiamiento cambia radicalmente y según me han informado, se los quiero leer porque es un tema muy delicado, me dicen que el capítulo de Radio Praga Internacional no figura en la nueva ley, simplemente no figura. Dice que ahora todo depende de si la radio checa,
con una reducción de su... o sea, amén que la radio Praga Internacional o sea, no aparece en la nueva ley, la radio ve su presupuesto, que ahora va a venir del gobierno directamente, su presupuesto reducido en 400 millones de coronas, esto es un 20%. Y además que si quiere dedicar algo de su presupuesto a Radio Praga Internacional, lo podrá hacer la Radio Checa. O sea, Radio Checa y la Radio Praga Internacional, que depende hasta ahora, no sabemos hasta cuándo, de la Radio Checa. Es tremendo, dice que hace más de 90 años que no ocurría algo como esto. Están realmente muy preocupados, que la cosa está muy complicada, que nadie ha dicho aún que esto, o sea, que vayan a cerrar, pero es una posibilidad, claro que sí. Van a la huelga y que Dios los ayude. Toda nuestra solidaridad con la Radio Checa, con Radio Praga Internacional en especial y con la televisión checa. Entre líneas y no tan entre líneas, el gobierno como paso siguiente a la aprobación de esta ley este lunes, ha dicho que también va a controlar o que va a mirar los contenidos más detenidamente. Realmente esas palabras, o sea, están publicadas, no las inventé yo. Significa controlar los contenidos de los medios. Los argentinos entendemos bastante de ello y hemos tenido bastante experiencia al respecto. Así que bueno, lamento tener que contarles noticias de esta magnitud, pero tampoco podía no comentarlos. Siguiendo con los avisos parroquiales, tenemos el Festival Internacional de Música en la Praga de Dvořákova Praga, que tendrá lugar del 5 al 23 de septiembre de 2026. Las entradas ya están a la venta, así que aquellos que planean viajar vayan mirando y reservando alguna entrada. Por otro lado, este sábado 20 de junio a las 15 horas tendrá lugar Táborák, una tardecita checa en la colectividad Český dům, en Valentín Alsina, Choel 52. Va a haber múltiples actividades, quema de bruja, cosas ricas para comer, la presencia de nuestra querida Milada Boldán. La entrada es libre y gratuita, no se lo pierdan. Entonces, este sábado 20 de junio, 15 horas, Choel 52, Valentín Alsina. También el sábado 20 de junio, pero a las 14 horas, va a haber un taller de kapusta, o sea, de chucrut, en el club eslovaco Spolok, el de la calle Mármol al 600. La entrada cubre, creo que es 8.000 pesos y cubre también un regalito que se van a llevar después del taller. Es con inscripción previa. Por favor, aquellos interesados manden un WhatsApp, un mensaje, no llamen, sino manden mensaje a 11 20 50 14 36. Repito, 11 20 50 14 36. Y seguimos con las actividades que como verán son muchas. La proyección gratuita de la película Milada de David Mrnka sobre la vida de Milada Horáková, nominada a 10 Leones del Cine Checo, Mejor Película 2018 en los premios del cine europeo, donde en la Universidad del Cine, pasaje Jufra 330, barrio de San Telmo, el viernes 26 de junio, 18:30 horas. Invitan CADAL, Embajada de la República Checa y Centro Cultural Checo de Argentina. Es con inscripción previa, es gratuito, pero con inscripción previa. Aquellos que estén interesados en concurrir
por favor mándenme un mail y yo les mando el link, porque como es un link digital yo verbalmente no se los puedo deletrear, ¿sí? Pero aquellos que no vieron la película o aquellos que quieren volver a verla, no se la pierdan porque es un esfuerzo grande que cada tanto hace Cadal, especialmente en pedir permiso y encontrar un lugar donde proyectarla. Por otra parte, el próximo fin de semana de 17 a 19 de julio 2026, en el Parque de las Naciones en Oberá, Misiones, tendrá lugar el 15º Festival de Cultura Checa y Eslovaca en América Latina. Ya están preparando todo, así que todavía tienen tiempo para inscribirse. Aquellos que quieran concurrir en forma personal, no hace falta ser checo ni descendiente, pero sí, si tienen ganas de participar, con gusto los van a recibir. Y no puedo dejar de mencionar que ayer, 17 de junio de 2026, se cumplieron 109 años de la fundación de la Unión Checoslovaca de Presidencia Roque Sáenz Peña en Chaco, en la provincia de Chaco. Es la comunidad más antigua checa en toda la Argentina, checoslovaca. Es interesante porque la Checoslovaquia se fundó el 28 de octubre de 1918 y los fundadores de la Unión Checoslovaca llegaron en 2017, o sea, meses antes, cuando se estaba todo en ebullición la formación de Checoslovaquia. O sea que ellos llegaron aquí ya sabiendo que iban a ser checoslovacos. O sea, es muy loco, pero ellos llegaron a la Argentina, a la provincia de Chaco, antes que la fundación formal de Checoslovaquia el 28 de octubre de 2018. Así que nuestras sinceras felicitaciones y que sean muchos, muchos más. Y ahora toca un tema. Hoy, jueves 18 de junio, se jugó Chequia versus Sudáfrica. Teníamos mucha confianza en ganar, pero llegamos al empate nada más. Nos faltó un poco más. El próximo miércoles 24 de junio, Chequia se enfrenta a México a las 22 horas Argentina. Así que bueno, a seguir sufriendo. Ya en Babichincoutec, el rincón de la abuela, hoy no les traigo una leyenda, sino un pequeño capítulo que se titula El humor, en la página 133 de la obra de Milan Kundera, El telón, ensayo en 7 partes. Lo que les voy a leer figura en la 5ª parte, repito, El telón, ensayo en 7 partes, de Milan Kundera, quien nació en Brno en 1929 y falleció en París en 2023. Esta obra ya la escribió en francés y su traducción del francés al español la hizo Beatriz de Moura. ¿Qué nos podrá decir Milan Kundera sobre el humor? Aquí va. En El Quijote se oye una risa que parece salida de las farsas medievales. Uno se ríe del caballero que lleva una bacía a modo de yelmo, se ríe del escudero que recibe una paliza,
Pero además de este tipo de comicidad, muchas veces estereotipada, muchas veces cruel, Cervantes nos hace saborear una comicidad muy diferente, mucho más sutil. Un amable hidalgo, aldeano, invita a Don Quijote a su morada, donde vive con su hijo, que es poeta. El hijo, más lúcido que su padre, percibe enseguida que el invitado está loco y se recrea guardando ostensiblemente cierta distancia. Luego Don Quijote incita al joven a que le recite su poesía. Este se apresura a hacerle caso y Don Quijote hace un elogio grandilocuente de su talento. Feliz, halagado, el hijo queda deslumbrado por la inteligencia del invitado y olvida en el acto su locura. ¿Quién es, pues, el loco? ¿El loco que elogia al lúcido o el lúcido que cree en el elogio del loco? Entramos aquí en el ámbito de otra comicidad, más refinada e infinitamente valiosa. No nos reímos porque alguien queda en ridículo, porque es motivo de burla o es incluso humillado, sino porque se descubre súbitamente una realidad en toda su ambigüedad. Las cosas pierden su significado aparente. El hombre que está frente a nosotros no es lo que cree ser. He aquí el humor. El humor que, para Octavio Paz, es el gran invento de los tiempos modernos que debemos a Cervantes. El humor no es una chispa efímera que salta cuando una situación tiene un desenlace cómico o cuando un relato quiere hacernos reír. Su luz discreta abarca todo el entero paisaje de la vida. Intentemos ver por segunda vez, como si rebobináramos una película, la escena que acabo de contar. El amable hidalgo lleva a Don Quijote a su morada y lo presenta a su hijo, que de entrada manifiesta su reserva y su superioridad al extravagante invitado. Pero esta vez ya estamos advertidos. Ya hemos presenciado la felicidad narcisista del joven en el momento en que Don Quijote elogia sus poemas. Cuando volvemos a ver ahora el comienzo de la escena, el comportamiento del hijo nos parece enseguida pretencioso, inapropiado para su edad, o sea, cómico desde el inicio. Así es como ve el mundo un hombre adulto que tiene tras de sí mucha experiencia de la naturaleza humana, que mira la vida con la impresión de volver a ver películas ya vistas y que, desde hace mucho tiempo, ha dejado de tomar en serio la seriedad de los hombres. Fin. Y retomando nuestras tardes de música clásica, hoy les traigo dos movimientos del ciclo Leyendas, opus 59, B122 de Antonín Dvořák. Este ciclo es un ciclo de 10 piezas pequeñas. Fue compuesto en 1881. Originalmente fue compuesto para dúo de piano, más tarde fue arreglada para orquesta. Escucharemos en primer lugar, les dije que eran 10 pequeñas piezas, escucharemos la pieza número 6, Allegro con moto, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa, bajo la batuta de Tomáš Netopil, 5 minutos 15. Y posteriormente escucharemos la última pieza, la número 10, Andante, en la interpretación también de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Tomáš Netopil. Este segundo movimiento tiene 4 minutos 20.
Acabamos de escuchar del ciclo de 10 pequeñas piezas compuesto en 1881, Legendi, Leyendas, opus 59 de Antonín Dvořák. Acabamos de escuchar el número 6, Allegro con moto, y el número 10 a continuación, el número 10 y último, Andante, ambos en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Tomáš Netopil. Y ahora, cambiando de compositor y cambiando también de época, vamos a escuchar algunas obras o fragmentos de Józef Mysliveček, que nació en Praga en 1737 y falleció en Roma en 1781. Pocos lo conocen por su nombre checo real, nombre y apellido, Józef Mysliveček, pero como él se radicó, como nadie es profeta en su tierra, como dicen, estuvo en Italia, en Roma sí, era conocido como pronunciar Mysliveček era demasiado difícil, todo el mundo lo conocía como el divino bohemo. Si bien es como el divino bohemio, muchos llegaron a pensar que era italiano de origen, no checo. Es un compositor enorme que se sigue descubriendo todavía sus piezas hasta hoy. Influyó poderosamente en la creación de Mozart. Les repito, Józef Mysliveček nació en 1737 y Mozart nació en 1756. Pero después hablaremos de estas influencias. Vamos a escuchar de la Sinfonía para Quinteto de Cuerdas número 1 en sol mayor de Józef Mysliveček, el primer movimiento, Larghetto con espressione, Allegro con spirito, en la interpretación del ensamble solistas de cámara checos y como solista Miroslav Matyáš. 7 minutos 13.
Acabamos de escuchar de la Sinfonía para Quinteto de Cuerdas número 1 en Sol Mayor de Józef Mysliveček, el primer movimiento, Larghetto con espressione, Allegro con spirito, en la interpretación del ensamble Solistas de Cámara Checos, como solista Miroslav Matjaš. Y para hacerles escuchar algunos otros aspectos de sus composiciones, vamos a escuchar de la sonata para clavecín número 2 en sol mayor, de Mysliveček, por supuesto, el primer movimiento andantino, en la interpretación como solista de Josef Hala. Acabamos de escuchar de la sonata para clavecín número 2 en sol mayor de Józef Mysliveček, el primer movimiento andantino en la interpretación como solista de Josef Hala. Y también con el mismo intérprete, o sea, el mismo solista, Josef Sala, escucharemos de los Sei divertimenti de Józef Mysliveček el segundo, Allegretto non troppo presto, 2 minutos 03.
Acabamos de escuchar el segundo movimiento o el segundo divertimento de los 6 divertimentos de Józef Mysliveček, el número 2, Allegretto non troppo presto, en la interpretación del solista Josef Hala. Y yo les comenté que Mozart, al revés, Mysliveček influenció muchísimo la música de Mysliveček en Mozart. De hecho, Mysliveček concurría a la casa de los Mozart, era muy respetado, y con la facilidad que Mozart tenía de escuchar un tema y enseguida ejecutarlo, o sea, no necesitaba partitura. Quiero que escuchen con atención este primer movimiento del concierto para flauta en re mayor de Józef Mysliveček en la interpretación de la Orquesta de Cámara Inglesa y como solista Ana de la Vega. Son 6 minutos 33. Este concierto fue conservado en un manuscrito sin fecha, o es conservado, o sea, actualmente está en la Biblioteca Universitaria de Breslavia. No hay una fecha fija de su composición, pero tengamos en cuenta que Mysliveček nació 20 años antes que Mozart, o sea que es muy probable que Mozart lo haya escuchado y después lo incorporó en su concierto para flauta, casualmente, número 2 en re mayor también, K314. No vamos a tener tiempo de escucharlo, pero después vuelvo a darle los datos para que lo puedan comparar. Entonces, movimiento número 1, Allegro, del concierto para flauta en re mayor de Józef Mysliveček, en la interpretación de la Orquesta de Cámara Inglesa y como solista Ana de la Vega, 6 minutos 33.
el tiempo es tirano, llegamos a nuestro fin. Espero que hayan disfrutado del primer movimiento alegro del concierto para flauta en re mayor de Józef Mysliveček, como solista Ana de la Vega. Hasta el próximo jueves. ¡Ahoy!